Well, good morning, brothers and Entonces, sisters. buenos días, hermanos y hermanas. I'm full of praise on this Estoy lleno de Thursday, alabanzas the este day of día del Señor, resurrection, el día de la and resurrección del as Señor. those who are in the Como ark, aquellos que estamos en el and arca, everything that the ark went todo through, lo que el arca pasó, experience becomes todo lo que ours. experimentó So llega a ser we are nuestro, those y truly que who have been somos shut aquellos in que with verdaderamente hemos Christ sido through encerrados Him. So juntamente our con saying is Cristo, so como beautiful dice every el day. himno tan We are preciosa. shut in with Estamos Christ, encerrados and by juntamente shutting con in, Cristo, by y entering al ser into this encerrados ark, entrando en this este type of arca, ark, este which tipo del arca refers que or signifies verdaderamente se refiere y Christ, representa a Cristo, our Savior, nuestro Salvador. we are joined to Him, and Nosotros we de esta become manera one with Him. somos unidos a Él y llegamos a ser uno In con Él. the Saben, la palabra in the New en la Biblia, en Testament, el there are Nuevo two Testamento, hay in dos um, en in terms of our action. refiriéndose Number a la one, acción que we tomamos nosotros. believe Número in uno, Jesus. We creemos en believe Jesús, o sea, in creemos Christ. entrando en Cristo. You may say in, of Quizás course, usted diga but solo the en, actual pero translation la should be into. traducción exacta So es this is entrando en. more than I Así que believe in esto some es truth. I más de que yo believe in creo en some cierta verdad o creo en ah, doctrine. cierta No, doctrina. we No, believe nosotros ourselves creemos into y por Christ. medio de creer This wonderful entramos ark. en Cristo, este And arca whenever we maravilloso. see that Y in or that cada vez que believing vemos in, we este must en, realize este that means entrando en, creer joining. entrando en, That debemos means a comprender que kind of esto union, equivale a a kind of unirnos, mystical, a juntarnos, divine and una mystical union unión between divina us y and mística entre and nosotros God and y the Lord. Dios, el So Señor. this is the first thing. Así que We esto believe es lo into primero. Christ, Creemos and it is entrando en like our Cristo entering y es into como that ark. We nuestra become entrada one with that a ark. So esa arca. whatever that ark Llegamos a ser uno con el experienced, arca y todo lo que ese arca that ark was experimentó, lo lifted up by all experimentamos the nosotros. waters, and La so arca we fue were lifted levantada up por as todas well las aguas y in that ark. nosotros también fuimos And that ark levantados en esa repelled arca. all the water, the Y dead esa arca waters, and so we are repelió safe in toda that agua ark, de muerte, así untouched, que somos salvos en el unaffected arca by death, by sin ser those dead tocados, sin waters. ser afectados Those por waters las de muerte. carry this Esas ark aguas into a new place, llevaron into a esa arca a high un mountain lugar nuevo, a in un the dry monte land, alto, en signifying the tierra seca, resurrection of que representa Christ. la So were we, resurrección de by Cristo. being in Christ, Así que we were nosotros al brought entrar en safely Cristo through the fuimos waters, llevados and a salvo which por waters las also aguas, y signify esas aguas the death también of Christ and representan our la muerte de burial with Cristo him, y el as hecho in de que hemos Romans sido chapter 6. sepultados con Él. Esto se ve en Only el being capítulo buried 6 de with him, Romanos, que nuestro and viejo hombre ha with sido Christ, not only sepultado con Él. was crucified and Este buried Cristo with no solo Christ, fue but also crucificado y resurrected. sepultado, Today sino we que también celebrate fue the resucitado. resurrection of Hoy Christ celebramos la on the resurrección Lord's de Day. Cristo, incluso en este This is día the del day when Señor. he was Este es resurrected. el día So en el when que Él he fue came resucitado. through the Así que death, cuando came Él through death, vino, and pasó came por out la of death muerte y salió de by la muerte, terminating everything of dando the old fin a todo creation, lo of que the old correspondía a la vieja creación, generation, of a the la old vieja age, generación, a la vieja era of Satan, of de Satanás, the old man, of del the viejo flesh, hombre, de that was prevailing la carne at the que time era tan when prevalente in en ese Noah's tiempo. days all En los men had días de Noé, become todos flesh. los hombres habían llegado a ser Jehovah carne. say, my spirit will Jehová not dijo, mi strive with this espíritu ya man. no He has become contenderá all con este hombre. flesh. Él ha llegado a And ser this but solamente even this carne, flesh was pero eliminated incluso and esa carne crucified llegó a su when fin y Christ fue died on the cross. crucificada cuando And Cristo murió en la cruz. we ourselves, our old man, our Y sinful nosotros flesh, mismos, also nuestro died with viejo hombre, nuestra persona Christ natural, and también buried with murió con Christ. Cristo y fue But Christ did not sepultado con stay in Cristo. death. After Pero less than Cristo no 3 days, permaneció en he muerte. resurrected. En menos de 3 días Él le Hallelujah. resucitó. Christ Aleluya. resurrected. Cristo And in his resucitó. resurrection, Y he en su walked out of resurrección, death. 他 And 从死水里面出来，by our being in him, if 借 we believe nosotros in estar him, en Él, si into creemos him, en Él, that creemos entrando resurrection en Él, also became esa our resurrección experience. también llegó a ser That water, nuestra if you experiencia. De study, hecho, you'll find out esas aguas, si las also estudia, refers to the water of veremos que esa agua baptism también se or refiere the al agua del baptism of Peter. bautismo, según By Pedro. going through that
al pasar, no solamente creyendo, entrando en Él, la segunda acción con la palabra en es ser bautizados en Él, o sea, ser bautizados entrando en Él. Claro, la Biblia dice que bautizamos en el nombre de Cristo, somos bautizados en su nombre o sobre su nombre, pero principalmente dice que somos bautizados entrando en Él. De nuevo, si usted ve esa nota maravillosa en el capítulo 28 de Mateo, respecto a bautizar las naciones, bautizarlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, refiriéndose a todo el Dios triuno, ese bautismo implica esa unión mística. Así que no solamente creemos en Él, también fuimos bautizados entrando en Él. En Marcos dice que si creemos y somos bautizados, seremos salvos. Por estos dos pasos seremos salvos. Una persona no, quizás no sea bautizada, pero si él verdaderamente cree en Cristo, en el Salvador, Jesús, él no será condenado, recibirá vida eterna. Pero hay algo que falta aquí, porque él no ha sido bautizado. Así que no solamente creemos en él, sino que también somos bautizados entrando en él. Y ese bautismo es una afirmación, es un testimonio externo de una realidad interna que dice que hemos muerto en Cristo, hemos sido crucificados con Él, hemos sido sepultados juntamente con Él, y al salir de esas aguas, así como el arca pasa por las aguas y terminó en un monte alto en tierra seca, nosotros también fuimos resucitados con Él. Morimos con Él, fuimos resucitados con Él, y también podremos decir que ascendimos con Él a este monte sumamente alto, porque hemos sido unidos a Él. Su historia, o sea, su relato, el relato de Cristo Jesús, ha llegado a ser nuestro relato, nuestra historia. Esto es algo real, hermanos y hermanas. Así que solo les describo la manera de ser salvos, la manera de ser salvos. Pero esto no es algo de una vez y por todas. Esto es algo, una salvación de una vez para siempre, la salvación de recibir a Cristo, la salvación de la perdición, de la ira y el juicio de Dios. Pero hay otra clase de salvación y es la salvación hoy, la salvación diaria, la salvación práctica. Esta salvación no solo nos salva del juicio, del lago de fuego, que esas personas en el día del diluvio todos murieron, no sé cuántos millones de personas en la tierra, toda carne pereció y eso fue todo. Y solo Noé, su familia de 8 almas, fue considerado y salvo y no murieron. Pero no solo eso, sino que esas aguas y el estar ellos en el arca los salvó, salvó a estas personas de esa generación corrupta, maligna, torcida. Así que, hermanos y hermanas, hay otra salvación. En el capítulo 2 de Hechos, después de que Pedro predicó ese evangelio maravilloso el día de Pentecostés, esos judíos fueron convencidos y dijeron, hermano, ¿qué deberíamos hacer? Pedro dijo, arrepentíos y creed. Y luego él dijo, salvaos a vosotros mismos. Nuestra traducción es sed salvos de esta generación torcida. No quiero confiar en mi memoria, quisiera solo leerle ese versículo, Hechos capítulo 2, versículo 40. Comienza con el 38. Pedro les dijo, arrepentíos
y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y aquí en quiere decir ser bautizados en la espera del nombre de Cristo. Y esa es la realidad del bautismo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ellos recibieron un don doble al creer, al arrepentirse creyendo y al ser bautizados. Número uno, el perdón de los pecados. Y número dos, el don de la promesa del Espíritu Santo. Y ese es el don completo del Dios triuno, de Él mismo a nosotros. Así que el don es el don del Espíritu Santo, porque el Dios triuno ha pasado por un proceso y hoy Él es este espíritu todo inclusivo vivificante. Y ese espíritu es todo este proceso, es la totalidad de este Dios triuno procesado y consumado como nuestra vida y nuestro todo y nuestro disfrute. Es esta nuestra herencia hoy como creyentes. Y para vosotros es la promesa, refiriéndose a la promesa del Espíritu y la promesa hecha a Abraham, la promesa del Espíritu. Y amo esto en versículo 39, y para vuestros hijos. Hermanos y hermanas, ayer yo hice un punto de nuestros hijos. ¿Saben que este cuadro de Noé y de su familia siendo salvos por el arca es el primer tipo principal de lo que es la salvación de una casa, de una familia completa? Hermanos y hermanas, en este asunto se siembra esta semilla tan temprano en Génesis, al comienzo de la Biblia, la semilla de esta verdad, la semilla de este deseo que Dios tiene, el deseo incluso, la semilla incluso de lo que Dios ha dispuesto. Y es decir, que no solo debemos ser salvos individualmente, claro, la salvación es un asunto individual, pero también Dios anhela ver familias, linaje humano siendo salvos como una unidad. Así que la salvación eh, de la casa, de la familia, tan temprano como en los días de Noé, en este cuadro de este diluvio y este juicio de Dios, una familia fue salva. No solamente Noé, el hombre justo, sino la familia fue salva. Hermanos y hermanas, queremos que todos tengamos esta carga. Las familias de los santos, nuestras propias familias. Tenemos que orar al Señor. Señor, sálvame a mí y a mi casa. Me aferro a tu promesa. La promesa no es solo para mí, sino que la promesa es para mí y para mis hijos y mis hijos. Madres, padres, oren por sus hijos. No dejen que se vayan. Oren por su salvación. Y no solo por su salvación en Cristo, sino también la salvación en la iglesia. Oren que sus hijos permanezcan en esta arca de la iglesia. Incluso esta arca de la vida de iglesia hoy en un sentido práctico. Claro, esto fue hablado por Pedro a los judíos y los hijos de los judíos, los descendientes de ellos. Nosotros tenemos que reclamar esto, hermanos. Saben, en el sur de California tenemos estadísticas para mostrar que hemos perdido uno de cada dos de los hijos de los santos. 50%. 50% es la tasa de los que se van en un transcurso de 10 años, desde el séptimo grado hasta el final de los años universitarios. En total, en 10 años, vimos que perdíamos la mitad de nuestros hijos. Hermanos y hermanas, esto rompe mi corazón y debería romper el de ustedes también. Necesitamos orar. E incluso si tenemos nuestros propios hijos que se han ido a la deriva, que lo han abandonado, hermanos y hermanas, no se den por vencidos, no pierdan la esperanza. Oren por ellos. Y los que tienen hijos pequeños que todavía están en la vida de iglesia, oren para que ellos permanezcan.
Oren para que vean algo. Oren para que disfruten la promesa del Espíritu. Y también oren para que ellos, al igual que nosotros, seamos salvos de esta generación torcida y perversa. Quizás usted diga que el diluvio aún no ha llegado. El próximo juicio de Dios aún no ha llegado, así que no veo agua, no hay fuego tampoco, no hay nada aquí para llevarse una generación completa. Bueno, permítame decir, las cosas no solamente pasan en un periodo de tiempo muy breve al instante. Este diluvio en particular fue 40 días y 40 noches. Sí, pero les diré que hoy, en un sentido muy positivo, ya ha comenzado este barrer en cierto sentido ha comenzado. Las personas hoy pueden ser arrastradas, incluso los nuestros pueden ser arrastrados. La manera de ser salvos no es aferrarse al arca anclado de uñas y garras. No, la manera es entrando en el arca, en Cristo, en la iglesia, de forma práctica en la vida de iglesia y ser encerrado. Ser encerrados. Hoy tenemos este encierre en el que nos encontramos, estamos encerrados permanentemente en Cristo, aleluya, permanentemente encerrados en la iglesia, permanentemente encerrados en la vida de iglesia, ya no podemos salir. Hermanos y hermanas, qué lugar tan seguro es este, qué lugar tan protegido. Dice en uno de los versículos en segunda de Pedro 2:5, y Jehová Dios no perdonó el mundo antiguo, sino que guardó a Noé. Oh, hablemos de seguridad, de certeza, hablemos de salvación. Oh, hablemos de seguridad, hermanos y hermanas. No hay nada más seguro que el arca. Es este el evangelio que tenemos que predicarle al mundo. Ellos no tienen seguridad. Ellos han sido arrastrados. El agua está subiendo. Está llevando a este gran diluvio de otra especie. Ya no hay agua, pero hay fuego. Otras clases de cosas. Vendrá el juicio. No estoy aquí sobre una plataforma predicando que viene el fuego del infierno y el azufre, no, pero hoy sí hay necesidad de esta palabra de justicia. El juicio viene. Hombre, sé salvo. Así que Pablo dice, y a todos los que están lejos, sigo estando en el versículo 39, pero habla en Hechos 2:39, todos cuantos el Señor nuestro Dios llama para sí. Dios no está salvando a todos porque no todos se arrepienten, no todos han de volverse, no todos han de obedecer. Estas buenas nuevas, estas buenas noticias de evangelio, pero todos los que, ¿quiénes son todos los que? Los que Dios ha escogido, los que Dios ha predestinado en la eternidad desde la fundación del mundo y aquellos que han de ser llamados por Él en tiempo en la era neotestamentaria. Creemos esto porque esta es la palabra de Dios. Aunque no todos serán salvos, e incluso algunos de los que le he de predicar no serán salvos. Ellos rechazarán el evangelio, rechazarán a Dios. Pero, alabado sea el Señor, ¿para cuántos? ¿Para cuántos? Hay muchos. ¿Para cuántos el Señor nuestro Dios llame? Sí, estos también serán salvos y recibirán el don del Espíritu. Y luego en el versículo 40 dice, y con otras muchas palabras testificaba solemnemente y les exhortaba. Aprecio también esta palabra aquí, no dice predicar. La predicación ya fue hecha por Pedro. Aquí y otros están testificando y están exhortando. Testificar significa testificar nuestra experiencia, testificar lo que vemos, lo que disfrutamos subjetivamente respecto al Señor, respecto a nuestra experiencia del Señor y su salvación, con respecto a esta, estos beneficios misteriosos, espirituales que estamos
disfrutando. Quisiera solo decir una palabra. En esta mañana tengo una carga fuerte por el Evangelio. Hermanos y hermanas, quizás no seamos buenos predicadores, quizás no podamos dar un mensaje evangelístico como tal, pero todos podemos testificar, todos podemos exhortar. Yo solo quisiera pedirles a todos ustedes en estos días, cuando todo el mundo está pereciendo, cuando todo el mundo está siendo arrastrado, se está deslizando, está siendo arrastrado por aguas, hermanos y hermanas, tenemos que hablar la palabra, ser heraldos, como Noé, de justicia, heraldos de justicia. Tenemos que ser un, aquellos que somos predicadores del Evangelio en ese tiempo. Tenemos que testificar con mucha paciencia, con mucha persistencia, testificando, exhortando a los miembros de nuestra familia, a nuestros parientes, nuestros vecinos, nuestros colegas. Quizás usted los vea, parezca que están bien, pero les digo, todos en estos días están preguntándose qué está ocurriendo. Todos están temblando en sus botas, para usar esa frase, porque no tienen certeza incluso de lo que este país les puede proveer. El sentimiento de seguridad ha sido sacado, eliminado. No hay sentimiento, no hay sensación de seguridad. Lo que hay en su lugar es ansiedad, es afán, es temor. Y es una clase de desesperación, falta de esperanza. Incluso este país principal en el mundo hoy, con toda la mejor tecnología, el más alto nivel de la ciencia y el país más progresista de todo el mundo, está eh, en pedazos en cierto sentido. Queridos hermanos, ¿en qué podemos confiar? ¿En qué podemos creer? Necesitamos permitir que estos queridos amigos sepan de esto, testifíquenles y exhórtenles. Y este es mi punto, diciéndoles, sed salvos de esta perversa generación. Sed salvos. En la versión Reina Valera, sálvense ustedes mismos. Esto implica que de nuestra parte debe haber una cooperación. Sed salvos de esta perversa generación. Esta salvación es el segundo aspecto de la salvación del cual estoy hablando. El primer aspecto es la salvación eterna. La salvación eterna, una vez creemos, por siempre seremos salvos. Una vez recibimos la vida eterna, ya no vamos a perder esa vida y esa salvación. Pero hay otro aspecto para esta salvación y es ser salvos de la generación perversa actual, la generación torcida actual. Esta eh, generación perversa en la que nos encontramos. ¿Cómo describiré esta generación, hermanos y hermanas? No, no sé ni siquiera cómo hacerlo. Saben, yo estaba leyendo los otros días a unos santos que están aquí cerca, Romanos capítulo 1, que describe la condición de la humanidad. Y si leemos esto en el capítulo 1, versículo 29 al 32, no tengo el tiempo, pero aquí se describe esta generación. Permítame leerlo. Estoy describiéndoles esta generación y también la generación de Noé, excepto que hoy hay más billones de personas sobre la tierra y esta tierra está muy llena de incluso más violencia, más iniquidad, más injusticia como esta. Usé unas palabras anoche para describirla. Permítame usar las palabras del propio Pablo para describirlas. Estando atestados, hablando del pueblo hoy, de las personas de hoy, de la apostasía de hoy, que se estaban apartando de la verdad, rechazando la realidad de Dios, la adoración a ídolos, y luego habiendo sido abandonados por Dios.
Perdonen, parece que estoy desviándome un poco de lo que estaba hablando, pero esta es mi carga en esta mañana, hermanos y hermanas. Saben, ahí en el capítulo 6 de Génesis, dice que por causa de la maldad del hombre en la tierra en ese tiempo, y que toda imaginación de los pensamientos de su corazón eran de continuo solamente el mal. Y oigan esto, Jehová se arrepintió. Jehová se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Dios estaba dolido a lo sumo por el mismo hombre que él creó a su imagen y conforme a su semejanza, para que ellos lo recibieran y de este modo lo expresaran y lo representaran en la tierra hoy, de modo que él pueda tener un reino. Ese hombre que él creó ha llegado a ser completamente arruinado. Más que haber sido envenenado o contaminado, este hombre ha sido arruinado, destruido. Se ha hecho uno con el maligno en toda manera, a tal grado que Jehová se arrepintió. Jehová se arrepintió de haber hecho al hombre. Esto lo dolió a lo sumo, lo entristeció a lo sumo, al punto que él dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado. Ven, en Romano, recuerdo en el capítulo 1, 3 veces dice, Dios los entregó. ¿Saben? 3 veces Dios los entregó. Capítulo 1 de Romanos, que describe la condición del Imperio Romano en tiempos de Pablo, pero todavía estamos en el Imperio Romano, hermanos y hermanas, y con las profecías, excepto que él estaba en el medio de ese imperio y nosotros estamos al final. Dios los entregó a 3 cosas. Y quiero que presten atención esta frase, Dios los entregó. ¿Acaso esto no les recuerda los días de Noé? Los días de Noé, lo que les acabo de leer del capítulo 6 de Génesis, ¿acaso no era esto Dios entregándolos? Y antes en el versículo 3 dice Jehová dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Él estaba hablando de estos ángeles caídos que tomaron cuerpos de hombres y, y se unieron a las mujeres hermosas humanas para que fueran sus mujeres. Y eso estableció un cierto principio, un principio de esta caída. En ese tiempo, en tiempos de Noé. Y ese principio es este principio contrario a la ley de la creación, esto que quebranta la ley natural, mezclando dos especies diferentes. Y finalmente fue esto lo que condujo a Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra. Esta clase de degradación y depravación de la moralidad que el hombre había de tener según la creación de Dios. Esto fue quebrantado aquí enormemente. Y en esta situación fue en la cual Jehová dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Miren, hermanos, hermanas, miren la era en la que nos encontramos hoy. Miren lo que se está presentando y promoviendo hoy, incluso en el sistema educativo y académico, las clases que se están enseñando en las escuelas, en las universidades. Nuestros hijos están siendo lavados, la cabeza de ellos está siendo lavada por esto, sus pensamientos. Lo último que vi es esto de la elección de los géneros. Olvídense cómo usted nació,
Se trata de lo que usted piensa que es, lo que usted elige ser. Y la fluidez de género, puedes ser este género hoy, puede ser un hombre por la mañana y por la noche te conviertes en mujer. ¿Qué son todas estas cosas? Esto no es solamente un montón de cosas sin sentido, sino que son cosas que han de conducir a la fornicación, a la inmoralidad, a al homosexualismo. Hoy hay bisexualidad, homosexuales y toda esta clase de maldad que está pervirtiendo la sociedad, especialmente en la mente de nuestros jóvenes. Me rompe el corazón. Oí una historia recientemente de un santo. Me rompe el corazón. Que creen absolutamente en estas cosas. Les digo, esos son los días en los que estamos. Dios los entregó a tres cosas en Romanos. Primero, Él los entregó a la inmundicia y las concupiscencias de sus corazones. Inmundicia y concupiscencia de sus corazones. Primero es la inmundicia, perdón. Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos. Lo segundo, Él los entregó a las pasiones deshonrosas, pues las mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y número 3, también en el versículo 28, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios los entregó. Esta es una frase llena que nos debe llenar de temor. Cuando no estamos bien con Dios, cuando participamos en ciertos males, si el Espíritu de Dios aún está contendiendo con nosotros, siendo en pos de nosotros y luchando con nosotros, significa que Dios aún no se ha dado por vencido con nosotros. Tantos cuando el Señor nos trata, cuando el Señor nos toca, incluso por medio del entorno, por medio de su mano, significa que Él no nos ha entregado. La condición más dolorosa en la que podemos estar es un estado en el cual Dios nos ha entregado. Dios se ha dado por vencido. Él ya no contenderá con nosotros. Él simplemente dice, te voy a dejar ir y que hagas lo que quieras hacer. Hermanos y hermanas, que esto nunca, nunca nos ocurra. Bueno, de todos modos, aquí Dios lo entregó en tres ocasiones y esta es la situación. Si no fuera por su longanimidad, esta sería la situación. Bueno, hermanos y hermanas, hoy este arca es nuestra segunda salvación. Es el medio por el cual tocamos el segundo aspecto de la salvación y es ser salvos de esta generación perversa. Bien, ayer hice referencia también a Filipenses capítulo 2 y quiero ir ahí porque también nos recuerda de la historia de Noé. Ahí Pablo está hablando acerca de exhortar a los filipenses a que siempre obedezcan y lleven a cabo su propia salvación con temor y temblor. Esta salvación no se refiere a la salvación eterna, sino a la salvación hoy. Esta es la salvación en un sentido práctico en nuestra vida diaria, ahora mismo en esta era. Es esta la salvación que nos salvará de esta generación. Y permítanme decirles que esta salvación no es la salvación meramente que permitirá que estemos en la Nueva Jerusalén. Es esta la salvación que nos introducirá en el reino, en la próxima era.
La mayoría de los cristianos ni siquiera saben esto. Y por la misericordia del Señor, bajo este ministerio de la era, nosotros debemos de haber visto algo. Esta salvación, de hecho, está destinada a todos los creyentes, pero los creyentes no lo saben. Los creyentes no viven de esta manera y es por esto que Dios está llamando en cada era, en esta era testamentaria, que Él llama a los vencedores. Los vencedores son simplemente aquellos que llevan a cabo su propia salvación hoy por la gracia de Dios, por su misericordia abundante. Hermanos y hermanas, estamos aquí para cooperar con Dios, para cooperar con el Espíritu que mora en nuestro interior, el Espíritu que incluso hoy sigue contendiendo con nosotros. No estamos agradecidos de esto que sigue hablando, sigue ungiéndonos, sigue tocándonos, sigue obrando en nosotros. Y este Espíritu de es la fuente de nuestra salvación. Pablo dice en el capítulo 1 de Filipenses que esto redundará en mi salvación por vuestra petición y la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Este Espíritu hoy nos está salvando desde nuestro interior. Si hemos de ser uno con Él, si queremos disfrutarle y ser llenos de Él, si hemos de obedecerle, estamos llevando a cabo nuestra salvación de forma práctica o siendo salvos. Oigan, siendo salvos del mundo actual, de la era actual, del cosmos actual, el cosmos satánico, con todo este sistema, con todas sus ramas, sus departamentos. Les digo hoy, ¿qué está ocurriendo? Es que todos los departamentos de este cosmos están siendo despertados, están en revuelta. Algunas personas quizás digan, oh, ustedes son un montón de escapistas, se quieren escapar de lo que está ocurriendo, no pueden manejar esta dificultad, lo único que le importa es encerrarse en el arca y no le importa el destino de la humanidad, no le importa a su vecino, usted no ama a su vecino, usted eh, no tiene simpatía, ni, ni se compadece del padecimiento de sus hermanos, o ustedes son indiferentes, no tienen sentir ni sentimiento. Aparentemente este podría ser el caso, pero anoche les dije, hermanos y hermanas, ¿quiénes somos nosotros? ¿Y qué es la iglesia? ¿Qué es el rol fundamental de la iglesia que Dios ha ordenado? ¿Cuál es la comisión de la iglesia? La iglesia, les mencioné a los tantos aquí, tiene tres aspectos a los cuales ustedes tienen que aferrarse y estar claros. Número uno, su naturaleza. Número dos, su función. Y número tres, su comisión. Si usted no está claro en cuanto a estas cosas, entonces usted no sabrá qué debe hacer. O quizás usted también será arrastrado, será llevado por todo el ruido y todo lo que nos rodea. La iglesia debería hacer esto. La iglesia, ¿acaso Dios no ama? ¿Por qué la iglesia no está haciendo algo en esta situación? Hermanos y hermanas, la iglesia es celestial. La iglesia es crística. La iglesia es resurreccional. La iglesia es santa. Y la iglesia es piadosa. Grande es el misterio de la piedad. Si usted simplemente mira esto, esa es la naturaleza de la iglesia. La iglesia no es terrenal. La iglesia no es común. La iglesia no es parte de la vieja creación. La iglesia no es algo aparte de Cristo. Nosotros estamos en esta iglesia, hermanos y hermanas, y debemos asegurarnos de que la iglesia no pierde su naturaleza, de que la iglesia se involucre en tantas cosas de esta tierra. Eso hará que la iglesia pierda su naturaleza tan particular, esa naturaleza santa. La iglesia es algo aparte
algo aparte del mundo, aparte de todas las cosas del mundo. No es que no nos importe, no es que no nos importen las personas, no es que no nos importen sus sufrimientos, ni nos importen todas las injusticias que están ocurriendo, pero la iglesia no puede estar involucrada, activa en esas cosas, porque la iglesia tiene su propio llamamiento, su propia vocación, y es cumplir el propósito de Dios. Y la iglesia ejerce su función, cumple su función, y usted ve esto en Efesios. Es que la iglesia es el cuerpo de Cristo, su función es ser el cuerpo de Cristo para expresar y ser la plenitud de este Cristo, para llevar a cabo algo según la cabeza, para llevar algo a cabo. La iglesia es el reino de Dios, es el reino de Cristo. La iglesia es el lugar donde Dios gobierna, donde los cielos gobiernan. Es esta, la iglesia. El Señor dice, Él le dijo a Poncio Pilato, mi reino no es de este mundo. La iglesia debería ser la realidad del reino de Cristo hoy. Es aquí donde Dios gobierna, es aquí donde la justicia reina, es aquí donde la equidad verdaderamente se practica por otra vida, la vida celestial, una vida divina, la vida de Dios, que hace que su pueblo, todos los ciudadanos de este reino vivan en justicia, paz y gozo. La iglesia la iglesia también es que la iglesia también es la esposa de Cristo. Su función es satisfacer el anhelo que tiene Cristo, es cumplir con su deseo de ser su complemento, cumplir su gozo para su deleite. Es esta la función que cumple la iglesia. Y estamos aquí para hacer esto. La iglesia también es el guerrero. ¿Verdad? Es el guerrero para combatir contra el enemigo de Dios, para derrotar el reino de las tinieblas, para derrotar a Satanás y todas sus fuerzas malignas en los cielos. Saben, en estos días estamos orando mucho, gran parte de nuestra oración es para derrotar el enemigo, para pelear la batalla. Esto se ve en Efesios 6. La función de la iglesia es como nuevo hombre, ¿cierto? Un nuevo hombre en la tierra, expresando a Dios como ese hombre que Dios creó y Dios quiere tener, este Dios hombre corporativo. Todo esto es el rol que cumple la iglesia, es la función que tiene la iglesia. No reformar la sociedad, no cambiar el sistema político, ni siquiera salvar este planeta. De hecho, no me refiero que deberíamos, saben, usar más botellas plásticas. ¿Saben lo que estoy diciendo? Deberíamos hacer lo que es propio que hagamos, pero ¿será salvo este planeta? No. Este planeta un día será consumido por fuego al final del milenio, en el cual un cielo nuevo y una tierra nueva estarán ahí. Hermanos y hermanas, hermanos y hermanas, todo esto es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. ¿Y cuál es la función de la iglesia? La comisión, perdón, de la iglesia. La comisión de la iglesia en estos días, quisiera decirles, son dos cosas, dos cosas. O sea, lo estoy destilando para que sean estas dos cosas. Número uno, la comisión de la iglesia es orar. No hay nada más importante que la oración. Saben, ese libro del hermano Nee que todos hemos leído, la mayoría de nosotros lo hemos leído, el ministerio de oración de la iglesia. ¿Recuerdan eso? El ministerio de oración de la iglesia. No hay un ministerio más elevado que el ministerio de la oración en la economía de Dios. Y este ministerio
Es el ministerio principal y más elevado de la iglesia. Así que, hermanos y hermanas, aunque esta mañana este mensaje no se trata de la oración como tal, pero ciertamente estos son días en los cuales el Señor nos está guiando, nos está hablando, está dirigiendo en este asunto de la oración. Santos, si por medio de este encierro, este acuartelamiento en el tiempos de la pandemia, nuestra vida de oración no ha sido edificada, yo diría que hemos desperdiciado estos tiempos. Hemos perdido una oportunidad. Necesitamos reedificar nuestra oración personal, nuestra oración con 2 y 3 según Mateo 18 y la oración de la iglesia. La oración de la iglesia. Necesitamos cultivar, desarrollar esto, edificar esto para que el ministerio de la iglesia sea principalmente la oración. Primera de Timoteo capítulo 2. Primero que todo, antes de dar las cualificaciones de los ancianos, de los diáconos, él ahora viene para hablar de la vida de iglesia y dice, ante todo, oración, súplicas, peticiones, acciones de gracias, sean ofrecidas a Dios por aquellos que están en poder o en eminencia. Más adelante sigue, avanza y dice que Dios desea que todo hombre sea salvo y venga al pleno conocimiento de la verdad. Todo esto está bajo esta oración. Necesitamos orar, hermanos y hermanas. No podemos salir para cambiar la sociedad, pero esa no es la comisión de la iglesia. La comisión de la iglesia es de parte de Dios. Y hoy cumplir esa comisión requiere que primero que todo oremos. Ahora quisiera hacer ahora un anuncio de que tuvimos unceasinglypray.org. Estamos por 60 días, 2 meses de abril y mayo. Espero que muchos de ustedes participaron de eso y recibieron un correo a diario con un ítem de oración, incluso que tuvieran un turno de oración, ya sea por ustedes solos o con otros grupos de santos. Oraron, hicimos esto por como 60 días, pero después de los 60 días, no sé ustedes, pero mi sentir es cómo podríamos detenernos. ¿Es acaso la oración un evento de corto plazo? ¿Es la oración un movimiento? No, la oración debería ser una vida. Saben, el altar de oro del incienso que representa a el Cristo que intercede, eso nos incluye, que incluye a Cristo, no solamente la cabeza, sino nosotros, su cuerpo. Somos parte de eso porque estamos unidos, tenemos unión con este intercesor celestial. Pero ese altar de oro del incienso también representa otra cosa, no solo un intercesor, sino también representa una vida que intercede. La persona es viviente, es la persona y su vivir, ambas cosas. Así que necesitamos edificarnos a nosotros mismos como personas de oración, intercesores. Esa es nuestra persona, pero también necesitamos edificar nuestras vidas de oración, nuestra vida de oración. No solo los martes cuando la iglesia se junta para orar por una hora, sino que tenemos una vida de oración. Vivimos para orar, así como vivimos para respirar, orar sin cesar, porque esa es la voluntad de Dios con respecto a vosotros. La vida cristiana, según la voluntad de Dios, debería ser una vida que está llena de oración, como
respirar, inhalando y exhalando. Espero, queridos santos, que edifiquemos esto, esta vida de oración. Esta vida de oración no viene de forma natural porque cuando nacimos por primera vez no nacimos para orar. Incluso cuando renacimos, cuando nacimos de nuevo, no podíamos simplemente orar automáticamente, sino que es algo que hay que desarrollar, hay que cultivar, hay que edificar, hay que desarrollar un hábito, una cultura de oración, un vivir de oración. Necesitamos edificar un andar de oración. Así que esta oración debería ser diaria, todo el tiempo. Y es bueno fijar tiempos establecidos de oración porque si no, se nos olvida. Y la oración simplemente se desvanecerá. Así que para hacer esto, comenzaremos una nueva página web llamada beseeching.org. De hecho, ya está activa esa página, no se vayan ahí ahora, presten atención eh, a mí ahora y después de esta reunión pueden ir y se pueden inscribir. Incluso si se anotaron en Unceasingly Pray, eso no es suficiente. Anótense nuevamente, inscríbanse nuevamente en esta página beseeching.org y cada día se le enviará un ítem de oración. No hay manera de inscribirse para tiempos de oración. Omitimos eso en esta ocasión. Y esta página está dedicada específicamente para los santos en Norteamérica. Es decir, que es para nosotros. La última, eh, la última página era algo global de 24 horas, en 24 horas, pero todavía esto es algo, una oración como de vigía que queremos, en la cual queremos perseverar. Quisiera hacer un llamado a todos los santos, todos ustedes de esta mañana, para que se inscriban en esta página y que oren juntos, día a día. Tantos hermanos mayores, yo diría que haya muchos Zacarías que se levanten. Saben, muchos sacerdotes. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, él estaba ahí en la hora de oración. Ahí fue que vino el ángel para decirle que iba a tener un hijo. Hermanas, está esta profetisa Ana, que por causa de su oración y su ayuno y su petición día y noche, pudo ver la salvación en el bebé Jesús. Con sus propios ojos, pudimos pudo decir que este y otras personas, por causa de su oración, trajeron la primera venida del Señor, la primera manifestación del Señor. Oh, oremos, pero no solo los hermanos de edad avanzada, hermanos y hermanas, los hermanos de edad mediana, los santos mileniales, los santos incluso de edad universitaria, incluso los de escuela preparatoria, los de high school. ¿Por qué no? Quizás no sean tan maduros, quizás no tengan tanta experiencia, pero tienen una carga para orar. Yo y otros entramos en el recobro del Señor en la década de los 60 en Los Ángeles. No teníamos ni 20 años todavía. Yo no tenía 20 años todavía cuando entré. Yo estaba eh, eh, todavía en las de mi adolescencia, pero entramos en una vida de iglesia con una cultura que era simplemente la oración, el espíritu. La atmósfera de la oración era prevalente. La cantidad de santos que iba a la reunión de oración durante la semana era un porcentaje muy alto en comparación con el Día del Señor. Hoy la historia es muy diferente. Es un pequeño porcentaje de los que se reúnen para orar. El hermano Lee dijo que cuando él recordaba los días de Elton Hall, él dijo que nunca en su vida de ministerio había estado en una iglesia que orara tanto. Ni siquiera en China, dijo. Una iglesia llena de oración. Y hermanos y hermanas, debo decir que hoy hemos perdido eso. Así que iglesias aquí en el área de South Bay, quisiera hacerles este reto, este llamado, este llamamiento para que cumplan su comisión, su ministerio como iglesia para orar en estos tiempos. Taiwán, las iglesias en Taiwán, después de los 60 días, los colaboradores dijeron, ¿cómo podemos detenernos? El mismo sentir que yo tuve. No podemos detenernos, así que ellos de inmediato
continuaron esta clase de oración de vigía hasta que el Señor regrese, dijeron. Don't join the chorus of these No se unan a el coro de estos ruidos, estas voces que hay ahí afuera, the left, the this, the estos, that. los de derecha, los de All these izquierda, things. estos, aquellos, todas estas Let cosas. us go into the ark. Oh, Let us seamos go into our aquellos que closet. entran en el arca, que vamos a nuestra This recámara, will incluso a, bring a about nuestro guardarropas para orar. God's Esto traerá administrative la move on obra the earth. This will bring about administrativa, el mover administrativo de Dios. Esto traerá la His called impartición ones, de su His gracia anointed a ones. sus llamados, a This sus will elegidos. Esto bring about traerá the spread of the gospel la and propagación del His Evangelio testimony. y de su testimonio. This will bring about the Esto coming of His traerá kingdom, la venida de su the reino, sanctification of His name, la santificación de su and nombre. the channeling of the heavenly will Esto to será un earth. canal de la voluntad celestial trayéndola a la tierra. ¿Cómo hemos de orar? This way. Oraréis Brothers and así. sisters, O here orad in the Lord's así. recovery in North Hermanos y America, hermanas, en el recobro del Señor a en percentage of Norteamérica, saints un are gran porcentaje de steadfast, santos fuesen consistent in their persistentes y daily prayer consistentes at the en su incense oración diaria en el altar of del incienso grace, delante del trono de so gracia, will be affected. tanto And I sería would like to afectado. just Yo offer you quisiera simplemente just about hablarles this prayer solo to acerca de perfect esta in our oración, lives, to train us, perfeccionarla en to nuestras discipline vidas, us, entrenarnos, how to pray disciplinarnos the para saber effectual cómo prayer orar de la oración that will be eficaz, accepted by God and la even oración answered que será by God. aceptada por Dios e Now there's incluso a second contestada part por Dios. Ahora hay una of this segunda parte commission, de la comisión de la and that iglesia commission y esa is comisión the discipling of the nations, es discipular preaching las of naciones, es His gospel. predicar este evangelio. Yes, we're not here, Sí, the church, es cierto que no now estamos to aquí fix the problems of con the un world. llamamiento para resolver y The solucionar los church problemas has del a mundo. higher task, La iglesia tiene una a tarea greater task, más elevada, a una more tarea mayor, important task to do. de mucha más importancia que tiene que cumplir. Let the world do what it does. Permitan We que el have a work mundo to do. haga lo You que know, in hace. Noah's day, Nosotros tenemos everyone is un busy trabajo que doing hacer. something. All the Saben, en los días de Noé cranes todos and estaban building, ocupados haciendo here in cosas, the no sé, workplace, people sembrando, doing all kinds of construyendo things. cosas. La And palabra there's dice que Noah. hacían de toda clase de cosas. There's no hammer, Y there's aquí no está nails. I Noé. don't know what he Aquí used. no había The gopher, clavos ni the martillos, no sé cómo lo hizo. 100 En la years, madera de he gofer, la brea, this por man 100 is años there este hombre building this está ark. ahí Now, what is ark? edificando este arca. ¿Saben qué es Ark esta arca? means in Hebrew a chest, a Arca en container, hebreo storage significa un container, something that cajón, holds un something. recipiente, un You know, baby contenedor. Moses, Pues, tiene algo. baby ¿Saben? Moses was put in the Cuando river by the Moisés, mother, cuando era bebé, and a fue puesto little en el thing was río, called the ark. eso, Moses was put into donde a little Moisés fue ark. puesto, eso también But fue this llamado ark como un was a arca. great ark. Moisés, Eventually, it cuando was bebé, fue the puesto en un pequeño testimony arca. that Pero este es contains, el arca. right, the Y con el law, tiempo vemos el arca del marriage. But the testimonio rod también, can que also contiene la vara de be Aarón que reverdeció y la ley, y hidden también manna in the el golden maná pot. escondido It's a en container la urna de of oro. something El special. arca es un This is contenedor, a un huge recipiente big ark, para sostener algo especial. huge big Y ark. este es un arca enorme, And grandísimo. and and Y, and people walking y by, they las must have been personas just que scorning, estaban caminando, andando ridiculing por ahí, this, deberían de haber making fun estado of this man. What burlándose are you doing? de Noé, de What lo are you que, ¿qué está doing here? haciendo este hombre? ¿Qué está haciendo este hombre aquí? Today, likewise, people say, what Hoy, are you church igualmente, people las doing here? personas dicen, ¿qué hacen You don't care ustedes, los de la about iglesia? anything ¿Qué to do hacen? with Ustedes no les salvation. importa You're nada. in denial of ¿Están something? desconectados? ¿Están Well, en negación o our algo? eyes are very No, clear. nuestros You ojos know, están every muy day I keep claros. my eyes on what's going Cada on. día fijo mi mirada, mis But ojos en brothers lo and que está sisters, ocurriendo, I'm pero very clear what my estoy muy commission is claro de as a cuál member es of the mi Lord's body. comisión como It is to miembro del preach the cuerpo gospel del Señor. to Es save man. predicar el The evangelio para Savior God salvar al desires hombre. all men El to be saved Salvador Dios desea and que come todo to hombre the sea knowledge salvo y of the truth. venga
al pleno conocimiento de la verdad. Mi trabajo, el trabajo de usted, el trabajo de la iglesia es liberar este evangelio, es predicar este evangelio de la salvación y la palabra de la verdad. Estas dos palabras se utilizan en aposición por el apóstol Pablo, la palabra de la verdad y el evangelio de la salvación. Eso lo podemos leer especialmente en Efesios y en Colosenses. Así que estamos aquí para predicar el evangelio y para hablar la verdad. Predicar el evangelio y hablar la verdad. Por esto podemos propagar las buenas nuevas del reino. Dice, cuando el evangelio del reino sea predicado a toda la tierra habitada, entonces vendrá el fin. Hoy, queridos santos, somos tan bendecidos de tener el evangelio más elevado mostrado a nosotros, el evangelio del reino, el evangelio de la economía de Dios, que incluye todo lo de la redención jurídica, todo lo correspondiente a la salvación orgánica, el evangelio que salva a pecadores y el evangelio que los convierte en hijos de Dios, el evangelio que satisface las necesidades humanas, pero también el evangelio que hace que el hombre satisfaga la necesidad de Dios. Todo el evangelio en su totalidad ha sido dado a nosotros. Vean los libros que están detrás mío. Vean los libros que están detrás de ustedes. Tenemos esta gran biblioteca de verdad, de riquezas, pero se va a quedar esto aquí en este cuarto, en este salón, es solo para que yo lo disfruten. Todo este mundo está clamando por salvación y está clamando por la verdad. Allá afuera, permítanme decirles, lo que hay ahí es una gran mentira. No solo son las noticias ficticias, sino que todo es una mentira. ¿Por qué? Porque Satanás es el padre de mentira, del engaño. Usted incluso podría ser defraudado para creer que todas estas cosas son verdaderas cuando en realidad son falsas. La única realidad en este universo es Dios, es Cristo. Yo soy la realidad, la verdad, la luz y la vida y el camino. Hermanos y hermanas, tenemos que hablar esto, tenemos que decirles a las personas de esto. Y yo creo, así como lo dice en el capítulo 2 de Hechos, hay aquellos que son llamados, no todos los que son llamados, al igual que nosotros fuimos llamados, fuimos señalados y de antemano y predestinados, así que respondimos. ¿No creen ustedes que hay muchos que han sido llamados y están listos para responder? Pero necesitamos a alguien que vaya a ellos, que les predique. ¿Cómo podrían creer si no han oído? ¿Cómo podrían escuchar si no hay alguien hablando? ¿Cómo podemos hablar si no somos enviados? Pero hemos sido enviados. Por tanto, id, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, las diversas eh, etnicidades, cualquier sea el color, cualquiera que sea la raza o el linaje, donde sea que usted resida geográficamente en esta tierra, por tanto, y este país también está lleno de muchos de los que se llaman cristianos denominacionales, o sea, solo cristianos de nombre, pero no en realidad. Hay muchos que tienen esta tradición familiar, pero ellos mismos no han sido regenerados. Ellos necesitan salvación. Y este país también tiene muchos buscadores genuinos, muchos cristianos auténticos que aman al Señor, que ni siquiera han visto toda la gama, todo lo que abarca este evangelio de la economía divina de Dios. Ellos están buscando
Están buscando propósito, el propósito de un cristiano. Están buscando cuál es el significado de la vida de un creyente. Están buscando un hogar. Están buscando la familia de Dios. Están buscando la verdadera iglesia. Están buscando no solamente en la década de los 70, sino que muchos hoy están buscando, muchos jóvenes, no solo los de más edad, saben. Lo más que se asemeja a estos tiempos que puedo recordar son la década de los 1960. Algunos de nosotros podemos recordar esto, fue una década con mucho tumulto, con, esto fue un desorden de algo tremendo. No voy a profundizar en esto, hubo eh, una verdadera interrupción. Hubo asesinatos, había guerra, había movimientos en contra de todo establecimiento, las drogas, el relajamiento de la moralidad. Ustedes, de toda cosa había ahí. Ha pasado más de 50 años desde entonces y claro, este país ha pasado por muchas cosas como el 11 de septiembre y todas esas cosas, pero en lo tocante a la convergencia de tantas cosas diferentes, especialmente involucrando una generación joven. No he visto nada semejante a esto en mi vida, excepto en la década de los 60, pero hay algunos más jóvenes que no conocen la historia y fue precisamente que esa década de tanto tumulto, de tanta incertidumbre, fue en esa década que el Señor guió al hermano Lee a venir a este país para comenzar, para comenzar la segunda fase principal de su ministerio, para traer el recobro del Señor y las riquezas de su ministerio y la revelación que el Señor nos ha dado y traerlo al oeste, o sea, al occidente, especialmente a los Estados Unidos. Y comenzó eso en Los Ángeles. Externamente, yo jamás escogería ese momento para hacer tal cosa, pero el Señor sabe que en los tiempos más difíciles, en los tiempos con mayor tumulto, Dios comienza su obra de forma escondida con un número pequeño de personas. A finales de esa década de los 60, oh, un avivamiento en Eldon Hall, un avivamiento. Y ese avivamiento rebosó. Eso fue una explosión espiritual que afectó todo este país y hubo una gran migración en ese entonces. A todas las ciudades principales fueron levantadas iglesias dentro de esos 10 o 12 años. La cantidad de santos en el recobro del Señor creció a miles. Creo que en comienzos en Los Ángeles y en San Francisco, en Vancouver o en la ciudad de Nueva York. ¿Cuántos? No sé. Antes había un pequeño número, una pequeña cantidad, pero cuando estábamos en el centro de convenciones de Los Ángeles, para el tiempo en que nos reunimos ahí, luego cuando vinimos aquí al condado de Orange y el hermano Lee comenzó sus estudios vida, ahí la cantidad entre nosotros estaba en los miles. Esto fue a comienzos de la década de los 70. Había tantos jóvenes buscadores que entraron, tantos incrédulos que llegaron, cristianos denominacionales también que entraron. Si no hubiera sido por la rebelión interna que ocurrió a finales de la década de los 70 y luego los libros malignos que salieron para bloquearnos en todas direcciones, oh, santos hermanos y hermanas, el recobro del Señor hubiera avanzado y crecido de forma prevalente. Pero no fue el caso. Eso también es historia. Queridos hermanos, queridos santos, desde ese entonces hemos perdido más o menos esa clase de espíritu y ese poder prevaleciente
en lo que respecta a nuestro impacto en la sociedad. Bueno, bueno, yo quisiera decir, hermanos y hermanas, y espero que se unan a mí en esta carga, los Estados Unidos sigue siendo un país clave, un país principal, es incluso el centro de la tierra, como dijo el hermano Lee. Estamos ahora viendo todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Tenemos que orar por los Estados Unidos. Tenemos que orar por la administración, por las elecciones próximas. Es cierto que no estamos en la esfera de la política, pero tocamos la autoridad más elevada del universo con respecto a eso, y ese es el trono de Dios. ¿Ven cuánto necesitamos orar? Incluso el apóstol nos exhortó que oráramos. Y volviendo a esta página web beseeching.org, algunas veces las personas preguntan, ¿se nos van a agotar los puntos por los cuales orar? Y yo digo, ¿me estás bromeando? Hay demasiado por lo que orar y tenemos que aprender a orar detalladamente. Y esto es sin mencionar las cargas que usted tiene personalmente. El Señor ha puesto a alguien en su corazón, quizás un pariente, quizás un primo, quizás un amigo, un vecino, alguien en este mundo, en nuestra pequeña Jerusalén personal. Hay demasiado por lo que orar. Todos estamos aquí sentados en esta reunión de Zoom porque alguien oró por nosotros. Alguien lo hizo, alguien oró y aquí estamos. Así que la primera comisión es orar, la segunda comisión es propagar este evangelio. Yo ciertamente creo que la situación hoy es una situación más abierta que nunca. La necesidad del hombre está más abierta que nunca. Estamos 50 años más cerca del final de la era que en estos tiempos de Los Ángeles. ¿No creen ustedes que la necesidad es mayor que nunca? Oh, hablemos del caballo blanco. El caballo blanco debería llevar la delantera en comparación con estos otros caballos en esta carrera que comenzó hace 2000 años. Así que las iglesias en South Bay, las iglesias en el sur de California. Oh, esta es mi pueblo natal, esta es mi iglesia natal. Y hoy día estamos diciendo la iglesia en el sur de California, ¿verdad? Porque somos una sola iglesia con 7,000 santos. Queridos hermanos y hermanas, yo solo quisiera que este ejército de santos se levantara y orara y se levantara para predicar este evangelio. Heraldo de justicia. Noé fue un heraldo de justicia. Eso significa que él no solo expresó en su vivir la justicia de Dios, sino que él predicó, él habló. Él habló acerca de esta justicia a los que estaban a su alrededor. Él dio testimonio de esta justicia. Si nosotros hacemos esto, hermanos y hermanas, si verdaderamente oramos, si intercedemos por esto y si verdaderamente vivimos para testificar este evangelio, les digo, nosotros seremos salvos en un sentido práctico. Ahora, el entorno en el que desarrollamos nuestra oración, en el cual predicamos el evangelio, no es otra cosa que la vida de iglesia, que el arca. Así que ah, voy a todos de ustedes en estos días para orar mucho por la revitalización de la iglesia. Donde sea que en Long Beach, oren porque haya una revitalización de la iglesia, de los santos. Cerritos, oren
para que haya una revitalización de los santos, que sean vivientes y activos, vivientes y activos. Los que conocen su Dios mostrarán fuerza y actuarán. Hermanos y hermanas, creo que ahora es el momento. Cuanto más el mundo está colapsando, cuanto más es un montón de escombros, este caos satánico que está por todas partes, más la iglesia no debería esperar y ver, la iglesia no debería irse a dormir, la iglesia no debería eh, retirarse ni echar para atrás. Al igual que en los 60 que habían tantas loqueras ocurriendo, ahora es el tiempo para que la iglesia de Dios avance como un ejército. La oración en el altar de oro del incienso fue seguido por el medio ciclo de plata de expiación para formar un ejército para combatir en pro de los intereses de Dios. ¿Cómo combatimos? Combatimos con la palabra, con el evangelio, con la verdad. Y es el tiempo para que nos movamos en esa dirección. Hago eco al Salmo 68. Levántese Dios y sean esparcidos, sean dispersos sus enemigos, que huyan. Eso se ve en Salmo 68. Y para aquellos de ustedes que estén interesados acerca del entorno actual, los asuntos actuales, vayan al Salmo 2, el segundo Salmo. Oh, dice que los pueblos, los reinos, las naciones se amotinan, los pueblos traman cosas vanas, los reyes de la tierra se alzan contra de Jehová y de su ungido. Dice, el que se está sentado en los cielos se reirá. Oh, el Señor los pondrá en deriva. Oh, hermanos, crean que los cielos gobiernan. Los cielos gobiernan. Dios sigue rigiendo. Cristo está administrando. El Espíritu está en control. Tenemos que creer esto. Y dice aquí, yo he establecido mi rey sobre Sión, mi monte santo. ¿Quién es este? Es el Mesías, es Cristo el ungido. Jesús, el propio Dios hombre, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Rey. No voy a profundizar en esto. He estado profundizando mucho en este salmo en estos días. Quizás ya van a entrar en esto. Permítanme llegar ahora a una conclusión aquí. Este arca de Noé, como ya mencioné, no solo salvó las 8 almas de perecer en las aguas de la muerte para que no murieran, sino que también los salvó de su generación, que era corrupta a lo sumo, y también los separó para una nueva era. Los separó introduciéndolos en una nueva era. Estos días, les digo, con tantas cosas que están ocurriendo, por supuesto, hay temor en lo interior. Oh, todo esto son señales del fin de los tiempos. Y esto solo ha de empeorar.
La longanimidad de Dios se muestra aquí, incluso por el hecho de que Él utiliza todo este entorno para advertir al hombre. Es esta la longanimidad del hombre, para advertir al hombre, antes de que sea muy tarde. Oh, arrepentíos y creed. Oh, no sean obstinados, no estén llenos de una voluntad férrea propia. No me rechacen, o vuélvanse a mí. O vuélvanse a mí. Esto es una advertencia a nosotros los cristianos. A nosotros los cristianos. Oh, espero, yo he sido muy advertido yo mismo en estos días. Esto no es chiste. Dios es justo. Dios ha de tratar y ha de disciplinar a aquellos que Él use. Oh, acérquense, no se queden donde están, no jueguen juegos ya. Esto es algo serio. Es por eso que yo digo que me preocupa después de esta pandemia que algunos de nosotros simplemente volveremos a lo que es normal. Quisiera decirles que no hay nada normal a lo que debamos regresar. Incluso quisiera decir, hermanos, hermanas, mi corazón tiene una carga de que todas las iglesias locales entren en una vida de iglesia nueva, vital y reavivada después de esta pandemia, que no sea igual. No regresen a lo mismo, no regresen a algo rutinario, algo común o algo que sabemos que debemos hacer. Oh, invoquemos al Señor, oremos por nosotros y por otros, para que haya un avivamiento, para que haya una revitalización del espíritu de vida, de resurrección en nosotros, para que tengamos una vida de iglesia nueva. Y no me refiero a una vida de iglesia llena de reuniones de Zoom, no me refiero a eso. Me refiero que desde lo interior, a partir de que seamos revitalizados por medio de mucha valoración, a partir de nuestra carga por el evangelio al hombre, una vida de iglesia nueva. Oh, yo miro al Señor, no sé qué están pensando los ancianos y simplemente estamos esperando que esto acabe y volvemos al salón de reunión y todo sigue igual en la vida de iglesia. ¿O acaso hay algo más? Señor, llévanos a un lugar nuevo, una nueva era. Estamos pasando por estas aguas. Sepáranos, llévanos a otra etapa de tu mover. Por otro lado, queridos santos, bien en estos días estoy lleno de esta sensación de que el rey viene. El rey viene. El gobierno humano no seguirá como esto para siempre. Les digo, estamos al final del Imperio Romano, eso según las profecías vistas en Daniel. La imagen, las bestias y así sucesivamente. Hay un final a este mundo, a esta generación. Habrá juicio en ese entonces. Se despejará todo el gobierno humano, se despejará la tierra. Y Cristo vendrá. Cristo vendrá para establecer su reino. Habrá una manifestación de la reina. Todos los ojos verán. Israel verá al Mesías y se lamentará y llorará por haberlo rechazado. Algunos de ellos serán salvos. Es en este contexto que incluso tenemos la conferencia reciente del Día de Conmemoración, que el Señor, para aquellos de nosotros que estamos en la vida de iglesia, no es perfecta la vida de iglesia, pero la vida de iglesia es el mejor entorno en el cual podemos ser los vencedores del Señor. El llamado ha sido hecho.
para instrumentos que cambien la era, instrumentos dispensacionales. Un llamamiento hecho a los vencedores de hoy. No piensen que los vencedores son superhéroes, algo demasiado elevado, Superman, son aquellos, simplemente aquellos que están firmes del lado de Dios, se ocupan de los intereses de Dios, viven de una manera que está en conformidad con lo que Dios ha dispuesto, que todos sus hijos y todos sus creyentes vivan. Y a su venida, Él vendrá como novio y Él vendrá como el rey. Y habrán algunos que vendrán con Él, el ejército nupcial. Yo espero ser parte de eso. Ahora, o es el caso que todo esto son simplemente cuentos de hadas, o esta verdaderamente es la palabra de Dios, la palabra de Dios. Al final de toda la Biblia, el último capítulo, en 2 ocasiones me parece que dice, si alguno quita de esta palabra profética, si alguno añade algo a esta palabra profética, his part of the tree of life will be removed. será eliminado, será quitado. Su participación del árbol de la vida de la ciudad santa será eliminada. Esto muestra que o usted cree esto o usted no lo cree. Este arca no solo nos salva de la perdición, esta arca también nos debería salvar introduciéndonos en el reino venidero. Dos aspectos de esta recomendación. La primera parte ya ha sido resuelta de una vez y por todas, pero la segunda parte requiere de nuestra cooperación para llevarla a cabo. Dios tiene la intención no solo de salvarnos del infierno, del lago de fuego. Eso es el lado negativo. Dios ha preparado para nosotros una salvación a lo sumo, salvándonos en gloria, introduciéndonos en la gloria. Y toda la creación está gimiendo, añorando esta libertad, la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Así que hoy, en la vida de iglesia, estamos aquí experimentando la salvación de Dios para renovarnos, transformarnos, santificarnos y a la postre conformarnos a la imagen del primogénito e incluso glorificarnos según la economía de Dios. Para que seamos sus hijos, su expresión corporativa en este universo. Pero hoy no estamos ahí todavía. Estamos en este proceso. Estamos en el arca. Ahí está el agua subiendo y debemos vivir como Noé. Así que les animo que regresen y vean nuevamente todos los puntos de quién era Noé, de modo que sepamos cómo vivir. Ni siquiera toqué el punto de la edificación del arca, de la brea, de la sangre que representa la sangre redentora de Cristo para el perdón de nuestros pecados. O brea por dentro y brea por fuera, así como la sangre en los días de la Pascua, ¿verdad? No solo por dentro, sino por fuera. Por dentro para nuestra conciencia y fuera para que Dios vea.
de modo que Él pueda pasar por encima de nosotros, la destrucción pueda pasar por encima de nosotros. Y la edificación de este arca y sucesivamente en tantos aspectos, ¿no? Ustedes pueden ir a estudiar esas cosas. Creo que esto basta. Sé que esto es algo un poco, parece que estoy simplemente hablando de mi parte, pero, y espero que me perdonen por hablar tanto, pero espero que reciban mi carga. Tengo tanto sentimiento, tanto sentir que tenemos que implementar, aplicar la historia de Noé a nosotros mismos, que el Señor diga a todos ustedes santos y las iglesias en South Bay, incluso las iglesias en el sur de California, la iglesia en el sur de California, las iglesias en los Estados Unidos. O me interesan todas las iglesias en toda la tierra, todo el cuerpo. Pero el blanco del enemigo, el enfoque del enemigo ahora mismo es este país ahora mismo. Y eso es otro tema, pero estamos aquí y la obra de Dios no ha terminado. Que todos nos levantemos, seamos fuertes, seamos vigorizados y fortalecidos por su gracia, seamos vitalizados para satisfacer su necesidad hoy y también nuestra necesidad, ¿verdad? Nuestro deseo. Y es unirnos a Él, ser uno con Él y reinar con Él un día. Por supuesto, para hacer eso, tenemos que reinar en vida hoy día. Lord, may your name Señor, be sanctified. que tu nombre sea santificado, May your kingdom come. que venga tu reino May your will be done y que tu voluntad on this earth. se haga en esta tierra, así como en los cielos. Amén. Okay, back to you. Bien. Thank you, Lord, Gracias, Señor, this wonderful word. por esta palabra May maravillosa, we oh Señor, live as today's que Noah. vivamos como los Amen. Noé Are de those hoy. building the ark. Amén. Aquellos que edifican el Praise the arca, Lord that he took a care que of gracias al our Señor que salvation Él se encargó de la primera parte de salvarnos de la Now we perdición are eterna, working out our own pero ahora salvation estamos llevando a cabo uh, nuestra for the coming salvación kingdom. para So, el reino Lord, venidero. cause Así us all que to el pray. Señor nos cause a todos Thank you, orar. Lord, for this new Gracias al Señor website, por esta nueva página to web, participate in beseeching.org, this continual prayer para poder personally, participar de esta to oración experience continua personalmente, de living a prayer corporativamente, teniendo un vivir de oración, hasta que el Señor regrese. Así que en nuestro tiempo previo con nuestro hermano menor me enseñé un libro, es la fe de la fe cristiana normal, escrito por nuestro hermano Watchman Nee. En el capítulo 15, muchos de nosotros lo hemos leído, quizás recientemente. Nuestro hermano dio este mensaje en 1936, pero esta palabra en el capítulo 15 es nuestra perspectiva para con el mundo y corresponde mucho con lo que compartió nuestro hermano Minoru. Nuestro trabajo no es cambiar la sociedad ni ser activistas, sino ser uno con el Señor para llevar a cabo nuestra salvación en el arca y para ser uno con Él, de modo que muchos más sean salvos y traídos al conocimiento de la verdad. Así que gracias al Señor por esta palabra maravillosa, que pasamos el tiempo para entrar en esto, todos los puntos de anoche, al igual que hoy, relacionado con la vida de Noé, para que podamos vivir como el Noé actual, personal y corporativamente en la iglesia. Que el Señor bendiga esta palabra a todos, South Bay, Cerritos, Inglewood, Long Beach, Southgate, Torrance, Whittier y todos los que vinieron de otros lugares para unirse a nosotros en esta mañana. Bien,